palabra de vida que mucha gente precisa, más en estos tiempos, el soplo de vida para que cada alma pueda recibir algo del Señor y transformar su vida. Amén. Por eso le doy las gracias a estos dos hermanos que me trajeron. Me siento muy privilegiado de estar acá con ellos. Estamos muy agradecidos que haya venido. Claro, nosotros estamos agradecidos porque te tomaste el tiempo, Abelito, viniste, tuviste la mejor predisposición, la mejor voluntad y bueno, tremendo testimonio el de Abel. Yo quisiera que te presentes, cómo te llamás y ya que está, que nos diga cómo, así sin preámbulo de una, vamos a ir a los bifes, como quien dice, y que nos cuentes cómo conociste al Señor, Abelito. Bueno, mi nombre es Abel Morandi. Yo tenía una vida muy linda con mi familia. Yo vivía, éramos 6 hermanos, mi papá y mi mamá. Y bueno, cuando empiezan los golpes de la vida, uno empieza a tener un poco de problemas, porque a mí me pasó que yo teniendo 6 hermanos, se me murió uno que era compañero mío, que éramos pegados. Se murió. Después se me muere mi hija y después se muere mi papá, que era el que formaba a toda la familia. Y eso me llevó a buscar un camino alternativo para sacarme todo ese dolor que tenía de los 3 fallecidos que hubo en mi casa. Y me equivoqué y a pesar de que yo no tomaba, no fumaba y no andaba en los vicios, nada, de tanto dolor que tenía empecé a buscar en tomar alcohol, empecé a fumar cigarrillo y después, cuando fue pasando el tiempo, me metí en los vicios, en la droga. Me metí con la cocaína, con la marihuana y en alguna ocasión pastillas. Estuve muchos años así y no fueron años lindos. Fueron los peores años de mi vida porque, aparte de tener tres fallecidos en mi vida, cuando busqué un camino alternativo tenía 3 cargas más: el alcohol, la droga y el cigarrillo. O sea que tenía 6 problemas. Eso me llevó a que empecé a caminar con gente que se drogaba, que robaban. Me empezó a ir todo mal. Mi vida fue un desastre, porque fue un desastre con la droga. Tenía mi señora, un hijo. He perdido todo por las drogas. Aparte, fueron 20 años desastrosos. Los últimos 3 años estuve preso. Y esos 3 años también fueron caóticos. Pero el Señor tenía algo preparado para mí. Porque cuando caí preso... Pero pará, perdón que te interrumpa, Abelito, pero Sí. Te quiero interrumpir porque quiero hacer un paréntesis. Antes de que vos, ahí estuviste contando que sufriste 3 pérdidas tremendas, tu hermano, tu hija, tu papá. En ese momento, ¿alguien te presentó al Señor? ¿Alguien te habló de Cristo? No, en esos momentos, no, ni tampoco quería escuchar a nadie porque la verdad que me sentía muy mal, muy mal. Más el dolor más grande era mi hija, que a medida que iban pasando los años, llevaba 17 años y seguía llorándola, porque era un dolor inmenso que tenía. Estaba tan vacío y con un dolor tan grande que no podía encontrar salida. Claro. De hecho, mis pensamientos eran de muerte. Me quería morir y bueno,
así fue el camino que llevé durante 20 años. Pero Un martirio. un martirio, sí, a veces por ahí, si venía alguno a hablarme de Dios, yo tomaba cocaína delante de la persona y le quería convidar para que no me hablara de Dios. Claro. Pero bueno, Claro. tuve que pasar ese proceso de 20 años para poder conocer a Dios. Mati, acércate un poquito más acá que no está saliendo el Facebook. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. En estos 20 años de mucho dolor, cuando caí preso, bueno, uno escucha muchas cosas en la calle antes de conocer el penal, muchas cosas que uno es un refugiado si tenía una Biblia o si leía la palabra de Dios. Y la verdad que entré, me habían dado una Biblia y la escondí dentro de un pullover. Y cuando entré al penal, nos llevaron a un lugar que le dicen La Leonera y ahí se juntan todos. Claro. Y de a uno iban pasando y los iban anotando. Cuando pasé yo, me pidió que sacara todo de lo que tenía y puse la Biblia tapada con el pullover allí en donde ellos estaban trabajando en la oficina. Sí. Y me dice, ¿esto qué es? Le digo, nada, es un libro, le digo. Y abrieron el libro y se vieron que era la Biblia. Y me la tiraron como 10 metros para allá. La fui a buscar y ya empecé a tener miedo porque digo, bueno, ahora toda la gente se entera que tengo una Biblia. Y vos no eras cristiano todavía no conocías era de... cristiano, todavía ni había abierto la Biblia. La tenía escondida en un pullover. Y la fui a buscar, la puse de nuevo ahí donde estaba y me la volvió a tirar de nuevo la Biblia. Pero, Y ahí la fui a buscar y ya la guardé. Y bueno, el problema era que cuando yo me iba para la Leonera, por ahí la gente empieza a pensar de que yo soy refugiado, porque leía la Biblia, y yo ni siquiera la había abierto la Biblia. Pero cuando me subieron a los pabellones y empecé a ir arriba, a los 10 días empecé a abrir la Biblia y dije, bueno, voy a buscar de Dios porque quiero cambiar mi vida. amén. Y ahí empecé a leer la palabra de Dios. Ahí te cayó convicción, digamos, ¿no? Ahí como que Dios tocó. Sí, yo creo que fue la mano de Él que me ayudó a fortalecerme para leer la palabra de Dios. De hecho no conocía nada yo de esto, la leía y no entendía nada, pero no me hizo que la dejara de leer. No bajaba los brazos. No, seguía leyéndola. Y cuanto más leía, menos entendía. Pero no dejé de leerla. Empecé a leerla más y más, hasta que en un momento el libro, que es un libro de los israelitas, que ellos fueron unos esclavos que salieron de la esclavitud, todo eso, cuando Dios me saca el velo de los ojos, ya no era el mismo libro, empecé a discernir la palabra de Dios, empecé a ver la parte espiritual de este libro. Claro. Este libro es algo maravilloso, porque más leía la Biblia, más cambiaba mi vida. Me iba sacando de ese dolor que tenía, de mi hija que me dolía, de dónde estaba. Lloraba mucho porque decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque más leía la Biblia, más lloraba. Y después con el tiempo me di cuenta que eso era todo liberación. Claro. Mientras más leía la palabra, más liberado estaba. Entonces llegó un momento que ya lloraba de alegría, porque el Señor ya me empezó a prosperar ahí adentro. De hecho me llamaban para orar por otras personas. Pero escuchá, pará, vamos a hacer un alto, pará, porque estamos a full, a 200. Escuchame, se me ocurre,
vos ahí empezaste a leer la Biblia, Dios se te empezó a revelar, te empezó a dar conocimiento, vos empezaste a buscar, yo sé que vos ayunabas. ¿Dios te salvó la vida dentro de la cárcel alguna vez? Sí. Una vez tuve problemas en el teléfono porque cuando uno hablaba en el teléfono no lo podías molestar porque hablaba con la familia y todo. Entonces justo Era un tiempo que no se podía interrumpir nada. nada, Había que no, respetarlo. porque había que respetar, había código. Porque el tema de las conversaciones con la familia son sagradas en la cárcel. Claro, Es algo la sagrado. familia es algo Sí, de hecho, intocable. no se puede interrumpir, no se puede decir mala palabra. Claro. Y bueno, y viene uno me quería sacar el teléfono. Y resulta que el tipo tenía un rancho de 11. Y tuve problemas. ¿Con qué digo, tenía? ¿Qué tenía? ¿eh? ¿Qué tenía? Un rancho. Rancho es una mesa así como esta. Y Con 11 personas. había 11 personas. Y yo estaba solo con mi hermano, nada más. Yo ya hacía 3 meses que leía la Biblia. Y yo ya empecé a depender de Dios porque necesitaba mucho de Dios Claro. para estar ahí adentro. Entonces, ¿qué pasó? El hombre me quería sacar el teléfono y yo le dije que no le iba a dar el teléfono, que estoy hablando con mi señora. Y bueno, yo estaba ayunando sábado y domingo. Sábado y domingo hacía ayuno y oraba mucho en esos tiempos, en esos 3 meses. Y venían y yo estaba en Ezeiza y cada uno tenía una celda. Ahí me golpeaban la puerta y me decían que cuando salga me iban a dar. Entonces yo le dije al Señor, ahí empecé a confiar en Dios, porque le digo, Señor, si me sacás toda esta gente, yo voy a hacer 2 días más de ayuno. Bueno, se dio que a las 10 de la noche salí y bueno, yo estaba asustado porque era la primera vez que estaba preso. Claro. No sabía ni lo que era eso. Y miraba a los muchachos y venían, estaban empastillados. Y bueno, digo, ahora cuando viene alguno de estos, bueno. Y a las 10:30 de la noche, lo que nunca, apareció la policía que le dicen la volanta, a las 10:30 de la noche. Entraron así de golpe, corrimos todos, cada uno su celda, qué sé yo, y esa noche se llevaron 11 personas, de las cuales 10 se llevaron de ese rancho, y uno del mío. Y ahí me hizo ver que el Señor dice, mirarás a tus enemigos y te la das vuelta y cuando vuelvas a ver no los vas a encontrar. Nunca más los encontré. Gloria a Dios, nunca más. Nunca más los encontré ahí adentro, ni me los crucé, nada, nunca más. Y ahí es donde fue que me agarré de Dios y empecé a confiar en Dios. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy, hace 24 años que estoy en la mano de Dios, nunca más me alejé de Él, nunca. Porque sabía que si yo me alejaba de Él, mi vida iba a ser peor. Qué tremendo. Entonces, cada vez que yo quería salir de la presencia de Dios, me acordaba de dónde me sacó, entonces no me iba, porque sabía que hay un versículo que dice que Dios cuando te libra de los espíritus, te libra de todo, ellos pasado un tiempo vuelven de nuevo a donde vos estás. Querer ocupar su lugar. Para que quede ocupar el lugar. Y si el lugar está vacío, ¿vacío qué quiere decir? Cuando vos te alejas de Dios, esto queda vacío de nuevo. Entonces entran ellos con 7 espíritus más y dice que a la postre el estado del hombre es peor. Y yo no quería esa vida. Entonces me aferré mucho a Dios. Y hoy dependo de Dios. Hoy vivo de Dios vivo para Dios. Todos los que lo llegamos a conocer dependemos en la vida cotidiana a cada paso, ¿no? De Él. Cada instante. Sabemos que tenemos que pisar Y sí, con pie de plomo. Una vez que... Lo que pasa es que una vez que vos... Sí.
¿Qué pasó? Poné pausa en el de abajo y lo seguimos. Seguimos. Perdón por la interrupción. Sí, nos estamos ayornando acá a la tecnología. Todavía estamos medio verdes. Sí, no estamos... Y bueno, en esos años que estuve detenido, ahí fue la búsqueda más grande de Dios porque no tenía ese problema de que tenía que buscar trabajo, mantener una familia, nada de eso. Claro. Me dediqué solamente para buscar a Dios y cambiar de vida, tener una calidad de vida mejor. Y bueno, Dios me preparó y salí para trabajar en la obra de Él. Y bueno, estuve un tiempo trabajando en las cárceles, hablando con los detenidos y todo lo demás. Y bueno, fue un trabajo muy lindo porque todos tienen necesidad de Dios. Todos buscan un refrigerio para el alma de uno. Y la palabra de Dios es esto, tener un refrigerio para el alma. Y Perdón, Abelito, que te interrumpa. Sí. Entonces vos me decís que Dios consuela ese dolor, aunque sea el dolor más profundo, tan fuerte como te tocó pasar a vos, que como es la pérdida de un hijo, vos me decís que nuestro Dios nos puede dar consuelo. Claro, uno puede perder los padres, las madres, es doloroso, ¿no? Pero la muerte de un hijo es terrible. Es tremendo. Es muy tremendo. Es un dolor que lo lleva siempre. Y la única forma de calmar ese dolor no es como hice yo, de meterme en el alcohol, en la droga, no. Tuve que pasar 20 años para entender que Dios cambia la vida de uno. Dios te da te llena ese vacío que vos tenés adentro tuyo. Lo que te pasó en la vida, todo. Entonces, uno va buscando más de Dios porque sabe que sin Dios no somos nada. Amén. La verdad que Amén. si no caminamos con Él, uno entiende después que le pasan todas las cosas, ¿no? Que capaz que Dios me llamó muchas veces, o me habló muchas veces y yo nunca escuché o no prestaba atención a las cosas de Dios. Pero después que me pasó todo eso y Dios me llamó, entendí muchas cosas. Que sin Él no podés caminar en este mundo. Escuchame, Abelito, perdona que te vaya interrumpiendo. ¿Y qué consejo le darías a la persona que está mirando al otro lado que se encuentra pasando por situaciones por ahí de tristeza, con pérdida, como te tocó pasar a vos, o que no le encuentra sentido a seguir adelante, o está pasando por esos dolores profundos y ha probado de todo? ¿Vos qué le aconsejarías en tu experiencia? Yo, por ejemplo, aquellas personas que perdieron un familiar o un hijo como yo, o aquellos que están en los vicios, o esas mamás que sufren por los hijos que están en los vicios, que busquen de Dios, porque la única forma de sacarme el dolor que tenía adentro y de salir de los vicios es buscando a Dios, no hay otra cosa. Este libro, que es la palabra de Dios, esto es lo que libera. Hay un versículo que dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, cuando vos conocés lo que es la palabra de Dios, Dios te va transformando tu vida. Te va dando una calidad de vida distinta a este mundo que uno sufre tanto. Estar con Dios no quiere decir que se terminaron las luchas ni los problemas, pero sí Dios nos da la victoria en todo, en los problemas, en las luchas, en todo eso Dios nos da la victoria. Ni tampoco que tenemos que ser santos de un día para el otro, ¿no? Porque la gente asocia, no, Dios, y si yo voy con Dios no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Tampoco es tan así, ¿no? No, esto no es de la noche a la mañana. Yo, para estar como estoy hoy,
pasé mucho tiempo de tribulaciones, pruebas, siempre buscando de Dios. No es fácil. El camino de Dios no es fácil. El camino de Dios es para valientes, porque Pero no es imposible, o sea, el que pasa es que no hay soluciones mágicas, ¿no? No hay soluciones mágicas, para todo hay que pagar un precio. O sea, viste que vos vas al supermercado y te querés comprar, no sé, un par de zapatillas y tenés que pagar un precio por las zapatillas, no te las van a regalar así. Y bueno, para esto es lo mismo, ¿no? Cabe lo mismo. no, por eso en Josué 1, 6, 7 y 9, ahí nos enseña a Dios que nos dice, esfuérzate y sé valiente, en el 6. Amén. Y en el 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y después por tercera vez nos vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí ya nos está hablando Dios, porque Él nos está diciendo, mira que te mando que te esfuerces. O sea, 3 veces nos está hablando Dios de que en este camino de Dios tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque no es un camino de color de rosa, es un camino donde uno tiene que renunciar a muchas cosas, de caminar con Dios, porque uno pasa por muchas tribulaciones, muchas pruebas, uno tiene que buscar del Espíritu Santo para poder seguir este camino. Claro, pero lo que pasa es que tribulación y lucha vamos a tener estando con Dios y no Y estando sí, con Dios. claro, La diferencia es que con Dios eso. tenemos victoria y tenemos esperanza y tenemos fortaleza que vienen de Él y tenemos la salida, ¿no? Aparte ya estás preparado. Sí. Estás preparado y no golpea tanto. Pero eso lo sabemos nosotros que vamos a la iglesia, que sentimos, es decir, lo que queremos compartir con la gente que no conoce a Dios. Amén. Es decir, estar preparado para esas cosas que van a venir, que sabemos que van a venir, porque el diablo no en vano. No, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, más no temas. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no? Pero bueno, en ese no temer es que es lo que dice Abel de buscarlo al Señor y de acercarse. Él es caballero y no obliga a nadie. Él es caballero y no te va a poner en el aprieto y decir, buscame. Él te deja en el libre albedrío. Claro, Dios no obliga a nadie. Para cambiar de vida uno, primero tiene que tener un querer acá adentro, Claro. de querer cambiar tu vida. Si estás en los vicios, o te pasó que falleció un familiar, o algo, salir de eso a través de la búsqueda de Dios. Pero primero tenés que tener un querer. Cuando vos tenés un querer, entonces sí, La otra parte la hace Dios. claro, hay 50% vos y 50% Dios. Entonces ahí empezás una calidad de vida distinta, porque todo ese dolor que vos tenés acá adentro, Dios te lo va cambiando. A pesar de que los miedos, las dudas que vos tengas, Dios te va dando certeza de que vas a cambiar tu vida. No hay ninguna duda de que el Señor va a cambiar toda tu vida, porque Él no hace una obra por la mitad, Él hace una obra entera. Él cambia tu vida sí o sí, pero tenés que tener un querer, tenés que hacer tu parte. Cuando vos haces tu parte, Dios hace su parte. Amén. Entonces cambia todo. A tu entender, ¿cuál sería hacer nuestra parte? Para la gente que no conoce. Y hacer nuestra parte, primero leer la palabra. Eso es muy importante. No, pero para el que está queriendo salir de las drogas, que no conoce nada de Dios, Sí. y por ahí la mamá o un familiar o alguien está viendo esto y le va a compartir y le va a decir, che, vos tenés que hacer tu parte y el resto lo va a hacer Dios. Por ejemplo, el que quiere salir de un vicio, ¿cuál es hacer su parte? Bueno, yo para salir de los vicios empecé a leer la palabra. Amén. Estaba diciendo. Perdón. Porque es esto lo que me cambió. La palabra de Dios me cambió a mí. Eso me fue liberando de todo ese dolor que tenía, me fue abriendo las puertas, porque a pesar de que estaba detenido ahí,
a mí nadie me jodía, la gente venía y me decía, ¿cómo haces para dormir? Y hago una oración. Entonces no entendían por qué estaba tan tranquilo yo. Claro. ¿Entendés? Entonces lo primero que tiene que hacer una persona es leer la palabra. Amén. Después buscar a Dios, siempre buscar. Yo no sabía nada, no conocía nada de esto. Pero empecé a leer y sin conocer nada y no entendía nada, nunca dejé de leer. Porque sabía que algo había en estas palabras. Y era que cambió mi vida. Amén. Amén. Entonces una vez que buscas de las palabras de Dios y todo eso, Dios te empieza a dar una calidad de vida distinta a la que te da este mundo. Amén. Porque este mundo te da sufrimiento, dolores, depresión, falta de trabajo, todo eso te lo da el mundo. Cuando vos empezás a conocer a Dios, lo primero que te da Dios es paz. Porque Es verdad. cuando vos no tenés paz, no podés arreglar nada. Claro. Porque estás siempre nervioso, depresivo, angustiado. No, pero Dios una vez que te da paz,